En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor bendiga esta lectura de su palabra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16. El día de hoy ya iniciamos de lleno este llamado tiempo ordinario después de todas estas celebraciones centrales de la fe cristiana, del corazón del Evangelio, habiendo finalizado con esta fiesta de la Santísima Trinidad, donde nos centramos realmente en el conocimiento y en la adoración del Dios vivo y verdadero que se ha revelado y el cual la Iglesia claramente adora y enseña. El día de hoy, en este tiempo, el Evangelio de Lucas nos lleva a considerar una parábola o una historia, y digo que son las dos cosas, que cuenta nuestro Señor Jesucristo en un contexto muy específico. En el capítulo 16 de San Lucas, nosotros vamos a encontrar este relato de el rico y de Lázaro el mendigo, en el contexto de las controversias de nuestro Señor Jesucristo con los fariseos. El Señor Jesús les acusa, entre muchas otras cosas, ya lo sabemos, por la hipocresía religiosa que ellos tenían, no de ser falsos maestros o de adorar a un falso Dios, no. La acusación contra ellos es que tienen una religión hipócrita, basada en las formas y en lo exterior, pero con un corazón lejos de Dios. Y otra acusación importante del Señor contra los fariseos, contra aquellos maestros, incluso doctores de la ley, y también contra los saduceos, como el sacerdocio verdadero del pueblo, es la acusación de su falta de misericordia y de caridad. De que eran hombres llenos de avaricia y que estaban nada más que buscando enriquecerse ellos mismos. La advertencia que da Ezequiel de estos pastores de Israel que se apacientan a sí mismos y descuidan a las ovejas. Esa es una de las acusaciones más graves que el Señor da directamente a aquellos que debían ser verdaderos pastores del pueblo. En el contexto previo a esta lectura del Evangelio, el Señor Jesús confronta con ellos y también les enseña a través de la parábola del mayordomo infiel. Y en esa parábola, al finalizar esa parábola, el Señor les dice claramente a ellos y a los que oyen: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, nos dice aquí la palabra, los fariseos que eran avaros, nos dice este versículo 14, y se burlaban de él. Ese es el contexto previo a la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo va a dar en esta perícopa que vamos a considerar esta mañana y que el Evangelio nos ha traído. Fijaos la avaricia de estos hombres que ante la predicación del Señor se burlaban de él, en medio de su avaricia, de su amor al dinero. Ahora empieza el Señor y les dice, versículo 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. En la historia de la Iglesia, ya desde los padres de la Iglesia, ha habido diferencia de opinión acerca de si esto es una historia real o es una parábola del Señor. Muchos alegan que no es una historia real porque menciona nombres y normalmente las parábolas no mencionan nunca los nombres. Pero en realidad muchos también han creído, yo también creo así, que no hay problema
en pensar que esto puede ser realmente una historia real, y a la vez el Señor la está utilizando como una parábola, porque en realidad el Señor está utilizando aquí un tipo de enseñanza que es una parábola, pero la historia podría y puede ser perfectamente una historia real, en la cual el Señor nos da efectivamente el nombre de el justo, el que muere en amistad con Dios, que en este caso es el mendigo. El hecho de que el nombre del mendigo aparezca, sea mencionado y no el del rico, ya desde los padres de la iglesia se ha entendido muchas veces como a Dios que conoce el nombre de los que son suyos, ¿no? Aquellos que están escritos en el libro de la vida, aquellos que mueren en fidelidad al Señor, en contraste de aquellos a los que el Señor no conoce, ¿verdad? Y sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Bien, esta historia, esta parábola nos muestra claramente dos personajes. Uno de ellos es el rico, y le describe el Señor como aquel que vestía unas ropas caras, lujosas y pomposas. La púrpura era un tinte de aquella época que era carísimo, ¿no? La ropa que se teñía con púrpura era solamente para los ricos, ¿no? Acordaos de Lidia en las misiones de Pablo, ¿verdad? Lidia, que era de Tiatira, ella se dedicaba a trabajar con este producto, ¿no? Que era un producto de lujo, para tener ropa muy, muy, muy cara. Y también de lino fino. Es decir, este personaje, el rico, vestía de todas estas ropas lujosas, pomposas, carísimas. Nos dice también el Señor que cada día, ojo, no cada semana, no cada mes, cada día, este rico hacía banquete con esplendidez. Y esa palabra banquete no solo se refiere a la comida, es una palabra griega que se refiere a toda una fiesta, ¿no? A toda un festín. Entonces este hombre todos los días vivía en un tremendo festín y con ropas y con excesos a su alrededor. Una vida de derroches, una vida de exceso, una vida centrada en sí mismo y en lo que él tiene. Fijaos que también en esta descripción no se dice claramente o no se acusa a este hombre claramente de otro tipo de pecados. Este hombre no se dice que sea un ladrón, no se dice que sea un idólatra, no se le dice que sea un asesino, nada de estas cosas. No hay una acusación contra un pecado de esa naturaleza contra este sujeto, sino que simplemente es un rico que está viviendo una vida centrada en sí mismo. Ese es el enfoque de este hombre rico de la parábola del Señor. El otro personaje de esta parábola es el mendigo llamado Lázaro. Como digo, se nos da el nombre, ¿no? Se nos da el nombre, y un nombre que ya nos refleja, como digo, que este es un hombre pobre, pero fiel a Dios. Y él nos dice, el Señor estaba echado a la puerta del rico. Es decir, no estaba en un lugar lejano a la vista del rico. No estaba en un lugar alejado del camino del rico, sino que el rico, al salir y entrar a su casa, al mirar por las ventanas de su casa, él veía y conocía la presencia de este mendigo, de este hombre pobre. Y nos lo describe como aquel que estaba allí echado, estaba tendido allí fuera. No tenía casa, no tenía cobijo. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Esta es una expresión que nos dice que este mendigo pasaba hambre y él anhelaba incluso comer las sobras, los restos, lo que tiraban de la mesa del rico. Ansiaba esto. Fijaos la descripción de la necesidad, de la profunda pobreza y necesidad de este mendigo. Y también era un mendigo que estaba abandonado y enfermo, porque él estaba allí tirado y aún venían los perros. Fijaos, los perros para los judíos no son algo agradable, pero aquí el Señor incluso está mostrando a los perros como teniendo mayor misericordia de este pobre que las mismas personas, porque estos animalitos, los perros, que dan tanta compañía, viene y lame las heridas
como intentando aliviar y sanar, como hacen muchas veces estos animales, con sus amos. Vemos la descripción de este hombre mendigo en una absoluta necesidad, en una absoluta pobreza y miseria, pasando hambre, sufrimiento, frío, ante la inclemencia del tiempo, y todo esto tendido a la puerta del rico que vive con esplendidez, rodeado de derroches, de excesos, en una vida centrada en sí mismo. Estos son los dos personajes de los que el Señor nos va a enseñar algo muy importante para todos los que somos discípulos de Cristo. La siguiente escena es la siguiente, versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Fijaos, la siguiente escena es la muerte de ambos. Llega el momento final para la vida del rico y el momento final para la vida del pobre Lázaro. Y esto nos recuerda lo que los salmos nos dicen una y otra vez, lo que Eclesiastés nos dice una y otra vez. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Mejor es la casa del luto que la casa del banquete. Es mejor considerar que un día vamos a morir y pensar que vamos a rendir cuentas delante de Dios, y no vivir una vida de banquete en la que no queremos pensar en la muerte. Pero cuidado, hoy vivimos en una sociedad, aquí en España por lo menos, en la que la gente no quiere hablar de la muerte. Tú les mencionas la muerte y el día del juicio y la gente, no, yo no quiero oír de la muerte. La gente rehúye a hablar de la muerte. Pero las Escrituras y el Señor nos llaman a que consideremos constantemente la realidad de la muerte. Porque de esa forma vamos a enmendar nuestra vida. Vamos a entender que un día vamos a rendir cuenta. Los padres del desierto antiguamente, los que enseñaban a hacer la oración constante en el corazón, de estar constantemente invocando el nombre de Cristo, muchos de ellos recomendaban que una y otra vez traigamos a nuestra mente la memoria de que vamos a morir, ¿no? Que una y otra vez seamos conscientes de la temporalidad de nuestros días. Y eso es un arma poderosa de parte de Dios para que nosotros aterricemos y no nos envanezcamos en las cosas que nos ofrece esta vida. Estos dos hombres murieron, y al morir claramente vemos aquí que aquel que fue justo, el que fue mendigo, pero no era cualquier mendigo. No es que uno por ser mendigo y ser pobre ya es salvo. Este hombre era fiel, Dios conocía su nombre. Este era alguien que amaba a Dios y era fiel a Dios. Pero en esta vida estaba padeciendo grandemente. Y dentro de sus padecimientos padeció el olvido y el abandono de los que tienen. Pero murió en fidelidad a Dios y fue llevado al seno de Abraham. En el Antiguo Testamento, en hebreo, el Seol es el lugar de los muertos, no es el lugar donde descienden los muertos. Pero ese Seol, que en el griego del Nuevo Testamento se llama Hades, tiene dos lugares. Un lugar es el seno de Abraham, es decir, el lugar donde está el descanso de Dios, donde está el Padre Abraham, el que recibió la promesa de Cristo en el Antiguo Testamento, en el que serían benditas, en el que sus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra. Ese es el seno de Abraham. Está mostrando el lugar donde van los fieles de Cristo en el Antiguo Testamento, los fieles a Dios. En ese seno de Abraham están todos los que han muerto justos delante de Dios. Por su gracia han alcanzado llegar al seno de Abraham. Pero el Hades puro y duro, como nos dice aquí, es la otra parte del Hades, ¿no? Donde van los injustos, el lugar de tormento, el lugar de sufrimiento. En otras palabras, para nosotros hoy, en el Nuevo Testamento, a eso le llamamos el infierno, ¿verdad? Las partes más bajas de la tierra, el lugar de sufrimiento y tormento, hasta el momento del juicio final en la resurrección. Ambos murieron. Y como vemos, el justo estaba en el seno de Abraham y el otro, el rico, estaba en el lugar de tormento,
y sufrimiento. Este es el contraste de donde cada uno va al lugar que le corresponde, porque Dios es juez justo. Dios es juez justo. Y como he dicho, no es simplemente la pobreza lo que lleva a la salvación, por supuesto que no. Es un corazón fiel a Dios. Hay pobres que no son fieles a Dios y no viven una vida entregada a Dios. De igual manera, las riquezas, el tener posesiones, no necesariamente significan la condenación de nadie. Pero si esas riquezas se vuelven tu Dios, y eso es lo que aquí ha pasado con este rico, si esas riquezas te llevan a encerrarte en ti mismo y son tuyas, y no eres solamente un administrador fiel de Dios, te vas a condenar. Eso es lo que está enseñando este pasaje y ahora lo veremos. Bien, ¿qué es lo que ocurre allí en el Hades, ¿no? Y en el seno de Abraham? Nos muestra esta parábola. El rico, versículo 24, ¿no? Dando voces dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Lo primero que vemos aquí, y recordad, esta es una parábola que está contando el Señor Jesús, pero también puede ser perfectamente, hemos dicho, una historia real, nos está mostrando la realidad del infierno. El infierno ahora como un hecho temporal hasta el juicio final. Las almas de los que mueren en condenación van a un lugar de tormento. El Señor lo está describiendo aquí, y esto probablemente es metafórico porque no estamos hablando de lo físico para el cuerpo, que será en la resurrección, sino ahora para el alma. Estos tormentos y padecimientos del alma en el lugar de la condenación. Qué difícil es hablar hoy del infierno, en esta sociedad y cultura buenista en la que estamos, en la que a nadie le gusta oír hablar del infierno y la condenación, y en cuanto escuchan del infierno empiezan a tacharle a uno de legalista o a tacharle de retrógrada o de falto de amor. Nada más lejos de la realidad. El que más habló de la realidad del infierno fue el Señor Jesucristo. Y hablar de la realidad del infierno no es falta de misericordia, es todo lo contrario, es la mayor caridad y amor que podemos tener, porque estamos advirtiendo a las personas que su destino final puede ser un lugar terrible de castigo eterno si no se arrepienten, si no se vuelven a Cristo para seguirle de corazón, si no tienen el perdón de sus pecados y caminan en una vida nueva por la gracia de Dios. La realidad del infierno fue enseñada por Jesús, como en esta misma historia nos la está describiendo con pelos y señales. El alma de este hombre rico que vivió para sí mismo estaba en ese lugar de tormento, y en un lugar de tormento donde esa llama ardiente, y él está lleno de sed y quiere. Ahora estamos viendo, así como Lázaro en su vida anhelaba saciar su hambre, ahora este hombre en la condenación anhela incluso refrescar su lengua. Abraham le dice, fijaos la respuesta de Abraham, le dice: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, hay un gran abismo que está puesto entre nosotros y vosotros, entre los que están en el lugar de descanso y entre los que están en el lugar de sufrimiento. Hay un gran abismo, de manera que los que quisieren pasar de aquí a allí o de allí a aquí no pueden. Es decir, es imposible cambiar la condición en la que uno ha muerto. Si uno ha muerto en condenación, no hay manera de volver atrás. Y esto es algo que todos nosotros debemos tener en cuenta y cuidar nuestras almas para morir en la gracia de Dios y no partir de esta vida en condenación. Fijaos, no hay vuelta atrás. Por más que exista en ese lugar el arrepentimiento como este hombre y el querer volver atrás, no hay forma ya. Es esta la vida que Dios nos da para que nosotros decidamos acoger la gracia de Dios, recibir a Jesucristo, vivir para Él en la caridad, en el amor que nos manda, y podamos llegar y heredar la vida eterna por su gracia, por su misericordia, por lo que Cristo hizo en la cruz y por lo que Cristo hace en nosotros. Fijaos, las palabras de Abraham
son profundas. Hijo, acuérdate. Abraham le está llevando a este joven rico y le está hablando con misericordia, ¿no? No le está hablando ni siquiera con enojo, le está hablando con compasión, porque ve obviamente su sufrimiento, y le dice, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Pero no solo le dice eso, sino que le dice, y Lázaro, también vales. Abraham le está diciendo, acuérdate de lo que tú recibiste y de lo que tú hiciste con lo que se te dio. Y acuérdate ahora de quien no te acordaste en su momento, de Lázaro. Acuérdate de lo que él recibió y de lo que tú no hiciste por él. ¿Cuál es el pecado de este rico? ¿Por qué razón en esta parábola, en esta historia del Señor, este rico se ha condenado? Como he dicho, el Señor no menciona unos pecados escandalosos, unos pecados claramente manifiestos. Este no es el publicano, pecador, este no es el idólatra pagano, este no es el asesino. No. El pecado de este rico es que vivió para sí mismo. Ese es el pecado de este hombre rico. Él fue rico para sí mismo, pero no fue rico para con Dios, como enseña Jesús en otro pasaje. Él fue rico para sí mismo. Su pecado fue la total indiferencia ante las necesidades del prójimo. Repito, la total indiferencia ante las necesidades y el sufrimiento de su prójimo, del que se cruzaba en su camino, de aquel que dormía a la puerta de su casa, al cual él veía desde su ventana y todos los días desde sus banquetes. Era incapaz de aliviar el sufrimiento y la necesidad de su hermano. Fue incapaz de renunciar a nada de lo suyo para proveer al que no tenía. Lázaro estaba enfermo, sufriendo, padeciendo, tirado en la puerta de su casa, muerto de hambre, y él no fue capaz de renunciar a una de sus vestiduras para cubrirle a él. No fue capaz de darle algo de su comida. Simplemente fue indiferente. Acordémonos de esta palabra, indiferencia. El pecado de la indiferencia. Cuando somos conscientes de la necesidad que nos rodea y no hacemos nada por solucionarla. Cuando podemos ver al que sufre a nuestro alrededor y nos da igual. Nosotros vamos a seguir adelante con nuestra vida, comprando nuestra ropa, comiendo nuestra comida, viviendo nuestra vida, teniendo nuestras vacaciones, utilizando mi dinero en mí mismo, cuando a mi alrededor veo que hay gente con muchísima necesidad y soy absolutamente indiferente. Ese es el pecado de este rico, su falta de caridad, la falta de amor. Debemos ser cuidadosos porque el Señor nos advierte acerca de esto muchísimas veces. San Juan nos dice claramente, amemos de hechos y no solo en palabra. Amémonos en hechos y no solo en palabra, dice San Juan. Porque si uno ve a su hermano padecer necesidad y no le provee para lo que necesita, ¿cómo puede decir que el amor de Dios mora en él? ¿Cómo podemos decir que el amor de Dios mora en nosotros si nosotros no somos capaces de entregarnos a nosotros mismos, de renunciar a nosotros mismos y proveer para satisfacer la necesidad del hermano que está
en necesidad. El Señor y las Escrituras nos advierten en varios lugares acerca de la relación que debemos tener con las riquezas. Pero esa relación con las riquezas no necesariamente aplican solo a aquel que es multimillonario, sino a todos, porque todos nosotros en cierta manera tenemos algo de las riquezas, que Dios muchas veces permite que tengamos cierta facilidad económica, pero para ser administradores. Acordaos el contexto de este pasaje. Administradores fieles, quienes utilizan bien los recursos que Dios le dio. Si utilizas lo que Dios te da solo para ti, estás en el camino de la muerte. Pero si utilizas lo que Dios te ha dado para administrarlo, porque Dios nos da para que nosotros cubramos las necesidades de los que no tienen. Pero si el dinero se vuelve tu Dios y lo que tienes es solo para ti, estás en el camino de este rico. Fijaos lo que San Pablo le dice a Timoteo: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuidado, hermanos, con el anhelar el dinero. Me duele terriblemente cuando veo cristianos que están hablando de lotería, cristianos que están hablando de especulación para tener dinero y dinero y dinero. Cuidado, el Señor te dice que no debes buscar ser rico. No debes buscar llenarte de dinero. Debes buscar una vida sobria. Teniendo sustento y abrigo estemos contentos. Y si Dios en su providencia, no porque tú lo has buscado exageradamente, no, sino que con un trabajo honesto o por cualquier situación Dios te ha provisto abundantemente. Te has convertido en un administrador de esos dones de Dios para no utilizarlos solo en ti, sino para administrar sabiamente, vivir con sobriedad y proveer al que no tiene. Dios te pedirá cuentas, nos pedirá cuentas de todo lo que Él nos da. El cristiano debe vivir moderadamente y con sobriedad, sin excesos, aunque tenga mucha provisión. Debe aprender a vivir así y debe ser rico para con Dios. Debe ser rico en buenas obras. Fíjate lo que Pablo le sigue diciendo a Timoteo en esa primera epístola: a los ricos de este siglo, y está hablando en la iglesia, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí un buen fondo para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Fijaos el llamado de Pablo. Tienes la bendición de que Dios te ha provisto abundantemente. Sé rico en buenas obras, sé generoso, sé dadivoso, y de esta manera estás atesorando, estás guardando un buen fondo en los cielos. Haceos tesoros en los cielos y no en la tierra. Y la misericordia, las obras de misericordia, la limosna, la elemosune, de la que habla el Nuevo Testamento, es justamente esa misericordia que damos al que no tiene. Y Dios tiene eso como un tesoro. Pero el que vive para sí mismo, el que vive para enriquecerse y ser rico para sí, tiene el mismo destino que el rico de esta parábola. Cuidado, hermanos, con el pecado de la indiferencia y la falta de caridad al necesitado y al que sufre. Esta caridad, esta misericordia, no solamente va a ser lo que damos económicamente, que ya lo digo, sí lo es, pero también el tiempo que invertimos en el que nos necesita, la renuncia a nuestro propio tiempo y a nuestras propias cosas para acompañar al que está en soledad, para visitar al enfermo, para ir
a curar al enfermo, para ir a visitar al que está en soledad. Todas estas cosas se acumulan en la cuenta celestial. Hermanos, cuidado. Esto nos hace pensar una vez más en la misma doctrina de Cristo, cuando Él habla del juicio final en Mateo 25. Fijaos que cuando llega ese momento del juicio, el Señor dice que el Rey dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Y quiénes son estos? Dice el Señor: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y me visitasteis. Y los justos dirán: ¿cuándo hicimos esto? Y el Señor les dijo: cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y a los que van a la condenación les dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, en la cárcel y no me visitasteis. Y ellos le dirán: ¿cuándo te vimos así, Señor? Y el Señor les dice: cuando hicisteis algo de esto a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis, y si no lo hicisteis, tampoco a mí lo hicisteis. Y termina el Señor diciendo: e irán estos al castigo y los justos a la vida eterna. ¿Quiénes son los justos? Los que vivieron en la justicia de Cristo. Es decir, los que, recibiendo la gracia de Dios, vivieron en la caridad, vivieron en el amor, en la entrega que Cristo mismo nos ha enseñado. Los que vivieron amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Aquellos que salieron de sí mismos y de lo que tenían para entregarse. Esos son los que han experimentado la justicia de Dios en sus vidas. Cuidado, hermanos, y que esto nos anime a considerar esto y a hacerlo así en obediencia a Cristo. Bien, este pasaje termina con otra petición que hace este hombre rico. Le dice en el versículo 27 a Abraham: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, que le envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces le dijo: no, padre Abraham, si alguno fuere de entre los muertos, se arrepentirá. Y Abraham le dice: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Fijaos, la última petición de este hombre condenado ya es por su familia. Él dice: envía que vaya Lázaro y se manifieste a los vivos, a los de mi casa, a estos que conmigo están todos los días en ese banquete espléndido, a esos que están en mi casa llena de riquezas y no les importa en absoluto el que sufre. Adviérteles, por favor, que se arrepientan de esos caminos y que ahora vivan en una verdadera caridad, en una verdadera fidelidad a Dios y en amor al prójimo. Por favor, que vaya Lázaro y les advierta, porque van a venir a la condenación conmigo. Y Abraham, ¿qué le dice? No, ellos tienen a Moisés y a los profetas. ¿Cómo tienen a Moisés y a los profetas? En las Escrituras. Estos judíos conocen las Escrituras. Este rico era un judío, y era un judío que frecuentaba seguramente las Escrituras y la sinagoga y el templo, y escuchaba y conocía la ley, pero la ley estaba lejos de su corazón. Y le está diciendo: tenéis el testimonio, y esto nos muestra la suficiencia que tienen las Escrituras para llevarnos al arrepentimiento, para mostrarnos nuestro pecado y llevarnos a Cristo, llevarnos a una vida nueva por el poder del Espíritu Santo. Las Escrituras nos muestran claramente lo que Cristo pide de nosotros, lo que el Evangelio pide de nosotros. Obedeced el Evangelio, arrepentíos de vuestros pecados, volveros al Señor con todo vuestro ser para seguirle y obedecerle, para vivir en esa caridad, en el amor a Dios sobre todas las cosas. Es decir, un compromiso verdadero con Dios, una entrega a la vida de las cosas de Dios y una entrega también en amor al prójimo, a salir de ti mismo.
tienen a Moisés y a los profetas, y nosotros hoy la iglesia tenemos todo el Nuevo Testamento, toda la enseñanza apostólica, toda la enseñanza de Jesucristo nuestro Señor. Caminemos en esos caminos, cuida de tu alma, persevera en la fidelidad a Cristo, que no sea que aquel día no llegues a la herencia, no lleguemos a la herencia. Abraham le dice, aunque se levante uno de entre los muertos, no van a creer si no oyen y creen a la palabra. Y esa es la realidad. Un tiempo después resucitó otro Lázaro, ¿no? El Lázaro al que el Señor resucitó. Y muchos de los judíos, viéndole resucitado, muchos de ellos endurecieron su corazón y siguieron incrédulos y rechazando a Cristo y sus mandamientos. La realidad es esta, el corazón del hombre está terriblemente endurecido. Arrepintámonos. Volvámonos al Señor, dejemos que esa obra poderosa del Espíritu Santo que opera a través de la palabra de Dios quebrante nuestros corazones y nosotros volvámonos con arrepentimiento sincero para obedecer al Señor. Termino, hermanos. En esta enseñanza consideremos, por favor, que la realidad del infierno y de la vida eterna, tal como Jesús nos la ha enseñado, son la verdad. Existe el infierno, existe la vida eterna, y tenemos que hablar del infierno a las personas, advertirles por amor que el destino de aquellos que mueren lejos de los caminos de Dios es la condenación eterna. Y es algo terrible, tal cual el Señor Jesús nos lo enseña, y por misericordia lo anunciamos buscando rescatar almas de ese destino. Segunda cosa que hemos aprendido, no todos los pobres son buenos, no todos los pobres por ser pobres van a ir al cielo. No, aquellos que son justos, aquellos que de verdad han sido fieles al Señor, que han recibido al Señor, le aman y le sirven. Y no todos los ricos van a ser condenados, sino aquellos que son ricos para sí mismos, aquellos que no se constituyen administradores fieles, sino que viven para sí mismos. Pero es real, hermanos, que mientras más el Señor te da, mayor responsabilidad tienes. Y por eso el cristiano debe temer a las riquezas. Y así como dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, de igual manera no debemos procurar ser ricos, porque adquieres una responsabilidad delante de Dios mucho mayor. Y si no eres capaz de administrar eso bien, vas a rendir cuentas por ello delante de Dios. Si más tienes y no estás realmente viviendo rectamente, dando de lo que tú tienes mucho en buenas obras y viviendo con sobriedad, ese día del juicio vas a estar en problemas. Tengamos cuidado y de lo que recibamos de parte del Señor, lo que el Señor nos concede tener, administrémoslo sabiamente y seamos muy, muy caritativos, hermanos. Dediquémonos mucho a las buenas obras, y estoy hablando por mí, estoy hablando por todos. Tenemos que examinarnos claramente en nuestros corazones en esto. La caridad como el centro de la vida cristiana, el amor que el Espíritu Santo ha derramado, que se manifieste en hechos verdaderos. Así que la vida cristiana, con esto ya termino esta conclusión, la vida cristiana no simplemente es centrarnos en todos los aspectos de la adoración a Dios, que es muy importante, la adoración, la liturgia, los cánticos, mi relación con la palabra de Dios, mi relación con mis tiempos de oración, el compartir con mis hermanos, tiempo, todas esas cosas están muy bien, son preciosas, son necesarias porque es parte de amar a Dios. Y también nuestra lucha contra el pecado, crecer en santidad, crecer en el conocimiento de Dios, todo eso es absolutamente necesario. Pero igualmente necesario es no olvidarse del necesitado y del que sufre. Y de esto es de lo que yo veo que la iglesia adolece terriblemente. Una iglesia que está muy centrada en crecer en conocimiento, en teología, en lucha contra el pecado, en su santidad, pero absolutamente débil en sus buenas obras. Una iglesia que no se esfuerza y no sale de sí mismo en asistir al pobre, al necesitado, en hacer esas obras de misericordia. Y que muchas veces cae en la indiferencia, ¿no? Cuidado con la indiferencia y cuidado con convencerse de que necesitamos vivir una vida de vanidad, de excesos, de lujo. No.
seamos ricos en buenas obras. Que el Señor nos ayude, perdone nuestros pecados si hemos sido negligentes en estas cosas y que nos dé la gracia para vivir en esa caridad que Cristo nos ha mandado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.